el día de hoy, mis amados, yo quiero darle una panorámica, una vista panorámica a la cruz. Y vamos a tener la impartición del pan y la impartición del vino. El cuerpo y la sangre del Señor de manera simbólica. No la física, sino simbólica. Pero antes de eso, yo quisiera que nosotros le demos un vistazo a la cruz. ¿Cuáles fueron los acontecimientos que marcaron la historia y qué pasó realmente en la cruz? ¿Qué vimos allá? ¿Qué sucedió? ¿Qué tenemos? ¿Y cómo podemos aplicarlo en el día de hoy? Eso es interesante. Nosotros comenzamos diciendo que en la tradición que nosotros conocemos de la Semana Santa, usted se da cuenta que hay variación entre una fecha y otra. A veces la Semana Santa te cae totalmente en abril, a veces te cae totalmente en marzo, a veces te cae como ahora, marzo, abril, ¿verdad? Comenzando en marzo, finalizando abril, finalizando marzo, comenzando abril, sucesivamente. Porque está entremarcada conforme al calendario lunar, entonces ahí ellos pueden variar la fecha. Ahora bien, según el calendario judío, actualmente estamos en el año 5786. En el año 5786. Lo que implica que para el calendario judío, Jesús murió en el 3791, un 14 de Nisan. Y resucitó el 17 de Nisan, según el calendario judío. Lo que significa que hoy en el calendario griego es 5 de abril, pero en el calendario judío hoy es 17 de Nisan. Lo que significa que según el calendario judío, exactamente un día como hoy, hace 1995 años, Jesús resucitó. Se lo voy a repetir de nuevo. Si hay un día que en verdad Jesús resucitó, fue un día como hoy. 5 de abril, 17 de Nisan, que es el día exacto que resucitó Jesús. En el calendario judío, puesto que Él no murió en Roma ni en Grecia, la fecha es la judía la banda. Dígame si me entienden. Yes. Entonces, si nosotros pudiéramos conmemorar y hacer la impartición del pan y del vino, lo estaríamos haciendo en memoria de Él, exactamente en la fecha que Él resucitó. Según el calendario judío. Según el calendario judío, Jesús resucitó exactamente un 5 de abril del calendario griego, pero un 17 de Nisan, que eso es hoy en Israel, 17 de Nisan. Está complicado, ¿me están entendiendo? ¿Lo celebran allá eso, Moisés? No. O vayan a los estudios. Lo que pasa es que sí hay judíos que lo celebran, pero celebran el Pesaj. Y ellos dicen, y hoy es el último día de Pesaj, 17. Y Jesús resucitó el último día de Pesaj. Pesaj, la impartición del pan, la fiesta de los panes y levadura. La fiesta de los panes y levadura. El último día de Pesaj, el 17 de Nisan. 5. ¿Le traduzco de una vez? No, Nisan es el primer mes del calendario de ellos, el primer mes de religioso. No, porque una cosa es el calendario religioso y otra cosa es el calendario político. Es un poquito complicado. No es enero. Pero para que ustedes tengan una idea, no les quiero mover la cabeza porque hoy quiero hablar de Jesús solamente y de la historia de Jesucristo. Yo quiero que ustedes sepan que un día como hoy, efectivamente,
Él resucitó. Y hablamos de que la cruz es el lenguaje final de Dios. Después de ahí no hay más nada que decir. No hay nada nuevo que agregar. Por eso, después de la cruz en el año 98, el canon teológico se cerró. No hay más nada que poner. Por eso Juan termina la Biblia diciendo: porque el que le agregue a este libro, le sea agregada la plaga y los juicios que están en él. Y el que le quite, le sea quitada su parte del reino de los cielos. Dicho de otra palabra, el lenguaje, el último lenguaje, el lenguaje final de Dios a la humanidad fue la cruz. No hay más nada que agregar. Yeshua HaMashiach es el sello. Por eso Apocalipsis comienza presentándolo a él como el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas. Así que el lenguaje final de Dios a la humanidad se llama Yeshua. No hay más que decir. Punto y aparte. Entonces, ¿qué es la cruz? Según el lenguaje de Dios, la cruz es el sí de Dios al hombre en medio de su no. Esa es la cruz. Dios no pidió arrepentimiento primero se ofreció. Cuando todo estábamos negados, Él vino y ofreció salvación. O sea, primero no te dijo arrepiéntete y después te voy a salvar. No. Primero te ofrezco la salvación y luego te arrepientes. ¿Dónde lo vemos? En la primera palabra de Cristo en la cruz. El perdón. Los que estaban allí, Lucas 23:34, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Yo le pregunto a ustedes, ¿los que estaban allí estaban buscando perdón? No. ¿Los sacerdotes que lo condenaron estaban buscando perdón? ¿Los romanos que le dieron el edicto para crucificarlo estaban buscando perdón? Los que estaban ejecutando, los guardias que estaban ejecutando la muerte de Cristo, estaban buscando perdón. Por tanto, Él perdonó antes de arrepentirnos. Sin estar buscando nosotros el arrepentimiento, ya Él lo perdonó. Por eso, Cristo comenzó a soltar lo que había dentro de Él cuando lo comenzaron a exprimir. Los clavos comenzaron a sacar la sustancia de Cristo. Y mientras lo clamaban, Cristo clamó, soltó perdón de Él, porque eso era lo que había. Mientras ellos estaban llenos de odio, Él estaba lleno de gracia. Dios no respondió al pecado con castigo inmediato, respondió con misericordia. ¿Y tú cómo respondes? Lo están clavando, lo están desminuzando, lo están humillando, lo están socavando en espíritu, alma y cuerpo. Y Él dice: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Cuando usted entienda la primera palabra de Cristo en la cruz, usted no va a juzgar las demás religiones, porque usted va a entender que esos religiosos están haciendo lo que ellos creen que está bien para Dios. Cuando usted entienda la primera palabra de Cristo en la cruz, usted va a entender que el Islam, lo que se tiran de un avión y se explotan, no lo hacen porque están llenos de odio, lo hacen porque creen que su Dios está recibiendo lo que ellos están haciendo. Cuando usted entiende la palabra de Cristo en la cruz, usted comprende que no es que los católicos quieren tener a María por encima de Dios, sino que para ellos, si no la honran, estarían desobedeciendo a Dios. Pero usted tiene que entender la cruz primero para entender eso. El problema de mucha gente es que todavía la cruz no se le ha revelado. En la segunda etapa vemos salvación. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto os digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Esto no es qué debo ganar o qué debo perder. No fue que el hombre descendió de la cruz, no, murió allí,
ganó el cielo ese día. La salvación no es por lo que yo hago, es en quien confío. En el último segundo de su vida, este hombre encontró la eternidad con Yeshua. En la cruz, el propósito de Cristo fue salvar. Y la evidencia de ese hombre que estaba allí, moribundo en la cruz, es que el propósito de él fue rescatar al hombre de la miseria de su pecado. Y de allí, en primera parte, lo primero que hizo fue conectar con el cielo a alguien que lo habían desconectado de su familia. Yeshua. Lo agarraron, lo apresaron, lo acusaron de cosas que ni siquiera había hecho. Lo pusieron como un malhechor. Usted y yo hoy predicamos y decimos que es un malhechor. Claro, es un malhechor, porque quien está contando la historia esa es la autoridad romana. Pero nosotros sabemos que él no era un malhechor. El tipo era un héroe judío que buscaba libertar a Israel del yugo romano. Y cuando él mismo, compuesto con Barrabás, lo descubrieron. Y cuando lo descubrieron, tú eres de los que están por derribar y lo crucificaron también. De hecho, yo le he enseñado a ustedes que en la cruz que crucificaron a Cristo era a Barrabás que iban a crucificar. La más grande. Pero si usted se encuentra eso grande, de que dejaran a Barrabás libre y Jesús tomara la cruz, es increíble, porque la cruz de Barrabás era más alto que Cristo, era más corpuloso que Cristo, lo que significa que la cruz de Barrabás le quedaba grande a Yeshua. Tenía que cargar un madero más pesado que la energía y el poder que él tenía humanamente hablando. Pero yo quiero que usted sepa que la cruz de Barrabás, todos somos Barrabás. Todos somos Barrabás. No fue a Barrabás que dejaron ir, nos dejaron ir a todos. Cuando dijeron crucifícale, no fue Barrabás que gritó, usted también gritó. Yo también dije, sea crucificado. La cruz no era más grande que él porque era de Barrabás. La cruz era más grande que él porque también estaba la tuya y la mía sumada allí. Por eso, la cruz le quedaba grande. Así que el peso era mayor. Y aquí se produjo el trabajo de la hormiga, que carga más, 20 veces más que su peso. Aquí estaba el Mesías cargando más que lo que debía cargar. El peso exagerado de la cruz y el peso moral de nuestro pecado. Eso hizo Yeshua. Y dando un pitazo, nosotros todos estuvimos sumergidos allí. Por eso ingresó a la cruz y dijo: Dios te ha usado a ti, mujer, para que me trayera al mundo. Por tanto, Dios no desampara a los que le sirven a Él. Se lo voy a repetir de nuevo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 1, versículo 26, que María dijo: he aquí la sierva del Señor. Estoy a tu disposición para hacer lo que tú digas. Y como sierva, Jesús vino a cumplir con su propósito. José había muerto. Por tanto, Jesús era el hijo mayor. El hijo mayor tenía la responsabilidad de la casa. No podía dejarle en el aire. Él vino a cumplir. Dios no te desecha. Si Dios te usa como siervo, también te pone en un lugar como ser individuo que tiene moral. Por eso cuando terminó el trabajo, le dijo a su madre: Juan, he ahí tu madre, mujer, he ahí tu hijo. En otra palabra, Juan se va a responsabilizar y va a tomar el trabajo del hermano mayor. Lo que Jesús le está haciendo a Juan es una transferencia de autoridad. Le está diciendo: lo que tú digas harán mis hermanos menores. Es decir, no simplemente está diciendo: Juan, tú vas a cuidar a mi mamá. No, los hermanos menores te van a oír de ahora en adelante, porque yo te estoy pasando la autoridad del hermano mayor. Atiéndame aquí. Pablo dijo que con Cristo fuimos juntamente crucificados, que estuvimos allá. Y dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero él lo hizo coheredero con el Padre en la cruz. ¿Qué significa? Que el trabajo, el peso del hermano mayor también fue pasado
salvó a mí y a ti del hermano mayor. Porque Cristo, en medio del dolor, Cristo estaba fomentando familia. La cruz no solo salva individuos, construye comunidades. Aquí hay gente que no nos vimos hasta grande, y la cruz nos unió. Aquí hay gente que yo lo amo más que a hermanos míos que nacieron de vientre de mi mamá. Eso lo hizo la cruz. A su nombre, gloria. Eso lo hizo la cruz. No lo hiciste tú, no lo hice yo. Porque la cruz crea comunidad. La cruz crea familia. Eso hace la cruz. Yo le decía a ustedes que lo misterioso de la cruz era que cuando lo llevaban al Coliseo Romano, hoy el que estaba voceando, cuando los cristianos eran echados a los leones, los que estaban de este lado voceando, sí, échenselo a los leones, qué bueno que los leones se lo están comiendo. En la otra oportunidad eran ellos los que estaban en el Coliseo, porque ahora en vez de vocear, ahora eran ellos los que habían recibido a Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo, del perseguidor ahora soy el perseguido. Yo era el que perseguía a los creyentes, ahora me persuadieron a mí. Ahora yo le pregunto a usted, es fácil convencer al que está de acuerdo con usted, pero ¿cómo usted convence a aquel que le he opuesto a todo lo que usted dice? Usted se da cuenta que solamente el poder sobrenatural de Dios puede hacer algo así. No hay otra forma. Es decir, ¿cómo es que el que hoy me está echando a los leones, al otro día quien está siempre echando a los leones es él, porque cree en el Dios de los leones? Pero lo impresionante de estos dos hermanos, porque si usted dice, por ejemplo, ahí tenemos a Daniel, ¿sí o no? Dios lo libró del foso de los leones, ¿sí o no? No lo libró del foso, lo libró de los leones, porque en el foso fue echado. Entonces, oiga bien, lo libró de los leones hambrientos del foso. Ahí es fácil creer, ahí es fácil que el rey creyera, porque está viendo unos leones hambrientos que ni siquiera huelen a Daniel. Pero ¿qué pasa cuando los cristianos eran echados a los leones y eran devorados por los leones y Dios no los salvaba y aún así los demás creían? Abandono. Mateo 27:46. ¿Por qué me ha desamparado? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Padre mío, ¿por qué me ha desamparado? El cielo guardó silencio para que nunca estemos solos. Cristo fue abandonado para que nosotros fuéramos aceptados. En el momento más oscuro de la cruz se produjo la luz que nos alumbra. La cruz tuvo que oscurecerse para que la luz resplandeciera el mundo completo. Él tuvo que estar en oscuridad para que tú y yo pudiésemos ver la luz. Eso pasó en la cruz. Nuestra luz fue su oscuridad. Nuestro gozo fue su llanto. Nuestra saciedad fue su hambre. Nuestro abrazo fue su soledad. Eso pasó en la cruz. Los abandonaron. Señores, óiganme. Es impresionante porque cuando una persona falla en el mundo secular, la gente dice, ese es un Judas, ese es un traicionero, ¿sí o no? Pero yo me puse a analizar. Judas por 30 monedas de plata entregó a Jesús. Si nosotros calculamos que cada moneda de plata tenía 14.4 gramos, eso equivale que cuando lo multiplicamos por 30 te va a dar 432 gramos. Si nosotros lo sumamos al valor de los gramos de la plata hoy en día, que está a 2.41 cada gramo, eso te va a dar 1.041 pesos. 30 monedas de plata te va a dar 1.041 pesos. Y la pregunta que uno se hace es sencilla. Por 1.041 pesos, Judas entregó a Jesús. Tú y yo lo hemos entregado por 1.000.
por menos lo voy a entregar. Por menos. Sí. Por una lata de guatullo. Porque el arroz no tuvo a tiempo. Porque la comida no quedó con el sazón que yo quería. Porque tuve que hacer una fila en un sitio y me empujaron, me pisaron. Por menos de ahí, lo hemos negado. Así que todo lo hemos abandonado. Tengo sed. No fue solo una bebida, fueron 2 momentos. Pero solo uno decidió tomarlo. No fue solo una bebida, fueron 2 momentos. Pero solo uno decidió tomarlo. Tú y yo estuvimos ahí, tú también tuvimos sed, pero no fuimos. Solo él decidió tomar ese momento. Tengo sed. ¿Qué? El que es el agua de vida ahora tiene sed. El que tenga sed, venga a mí, beba. Y tú no eres la fuente. Tengo sed. Por eso Dios no observa tu dolor desde lejos. Lo vivió en carne propia. Tu dolor a Dios no le es ajeno, le es familiar. Es decir, nada de lo que tú y yo podamos pasar le es ajeno, nuevo a Dios. La causa de la deshidratación que Cristo tenía era tan grande, que algunos se preguntan, ¿cómo pudo hablar? ¿Cómo pudo hablar? Porque estudiando el sudario, estudiando los materiales, estudiando el lugar, estudiando la descripción pictográfica de Cristo, se dieron cuenta que el nivel de deshidratación que Cristo tenía, la lengua se soldaba al paladar arriba. Pegada, soldada, literalmente. Lo que no se explica cómo hablaba. ¿Cómo? No se explica cómo hablaba. Y entonces tengo sed en la cruz. Un hombre que está hablando de perdón, un hombre que está formando familia, un hombre que está pidiendo intersección en el cielo. Vamos a decir ahora que ese tengo sed era simplemente por la deshidratación que tenía. No, si era por eso, entonces no debió ni siquiera hablar. Lo que él está diciendo ahí, la carga del pecado tan grande, de la culpa que tengo encima, me hace sentir alejado de toda justicia. Por eso en el anterior dijo, ¿por qué me ha abandonado? Me siento desnudo de toda justicia, me siento descubierto de toda lealtad, me siento ajeno, me siento lejos de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo santo, de todo lo que es bueno, me siento lejos. Por eso digo, tengo sed de poder, tengo sed de justicia, tengo sed de santidad, tengo sed de gloria, tengo sed de presencia, tengo sed de todo lo que yo soy en esencia. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque de todo eso fue despojado. De todo eso. Y yo no sé si usted sabía, pero ustedes lo que están aquí le entregan 10 millones de pesos hoy, y a la 1 de la tarde ya usted tiene la mente de rico. A la 1 de la tarde ya usted tiene la mente de rico. La mente de rico. La mente de rico a la 1. Yo le entrego 10 millones a cada uno de los que están aquí. Y a la 1 de la tarde ya todo el mundo tiene la mente de rico. A la 1 y cuál. De rico, de millonario. De una vez. De una vez. Claro. Pero si el que tiene aquí 10 millones se lo quitan ahora mismo, lo dejan en la miseria. Para él adaptar esa mente a que no tiene nada, eso le va a llevar años. Sí. Años. Y estamos hablando de 10 milloncitos. ¿Qué será del que tiene todo el poder y toda la gloria? El que dice que su sol es más, que su rostro es más
brillante que el sol, que la tierra es el polvo de sus pies, al que dice que el universo y todo lo que existe lo hizo por él y para él deleitarse. ¿Qué sería? Despojarse de todo sin que todo no le haga falta. Por eso yo le dije a la gente, señores, entender el misterio de la Escritura no es tan fácil. Por ejemplo, yo le decía, mire, usted sabe lo que es que a usted le hagan un ofrecimiento cuando usted lo tiene todo, ¿verdad? No vale la pena. ¿Para qué? Tiene todo. Pero cuando a usted le hace un ofrecimiento cuando usted no tiene nada, yo lo digo y lo retengo, no es lo mismo ayunar habiendo de todo en la casa que ayunar porque no hay nada. No es lo mismo tirarte al piso, hacer un silicio, ¿verdad? Que porque no hay donde dormir, porque llegó familia y le diste la cama, que dejar tu cama acondicionada y tirarte en el piso y teniendo tú un buen sprint de 200,000 pesos. Y no es lo mismo que tú teniendo una camita que cada vez que te mueves hay un alambre que te hace así. Es mejor en el piso. ¿Qué estamos diciendo? Regularmente, el que ha dejado todo busca restituir. Alguien que era rico y ahora es pobre, todos los días sueña de cómo recuperar lo que perdió. Por eso la revelación de la Escritura, la sustancia de la Escritura, exprimirla no es tan fácil como la gente cree. Cuando Satanás lleva a Jesús al monte Baal, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Le está ofreciendo, la gente dice, todo eso era de Cristo. Usted no ha entendido la sustancia de la Escritura. Él había entregado todo. Antes de venir por usted y por mí, entregó todo. Potestad, poder, gloria, majestad, todo. Usted no sabe por qué la Biblia dice que se humilló a sí mismo. Porque nadie se autodestruye. Por eso es que dice, se humilló a sí mismo. Lo dejó todo. Cuando lo dejó todo, el diablo dijo, ahora no tiene de nada. Así que le voy a ofrecer, porque al que ha estado bien, lo único que tú le puedes ofrecer es volver a estar bien. Así que, como no funcionó el pan, como no funcionó el pináculo del templo, entonces oye lo que te voy a decir. Todo esto te daré. Si postraro me adorares. Yo no quiero entrar en la explicación de eso, porque realmente la gente cree que le estaba enseñando de que Estados Unidos. Hay gente que cree eso, de que Satanás le estaba enseñando a Estados Unidos. Hermano, nada de eso existía. Galacia. Cuando dice que le mostró los reinos del mundo, fue que Satanás se fue al fin, a los avances, a todo, y le dijo, tú serás el dueño de todo. Mira, la gente se podrá comunicar de continente a continente con un aparatico de este tamaño. Tú vas a ser dueño de todo. O sea, los reinos del mundo. ¿Cuáles reinos habían en el tiempo de Jesús? Todo. Yo no voy a entrar ahí. Todo. ¿Y todo qué es? Todo. Todo a esto te daré si postrado me adorare. Todo esto es tuyo. Le voy a decir algo que quizás para muchas personas le va a ser un poquito extraño. La gente no ha entendido que Cristo tuvo que venir a la tierra despojándose aún del conocimiento divino. ¿Tú me ves que me estás diciendo? No. Cristo tuvo que aprender de Dios como aprendemos de yo. Tuvo que estudiar la Torah como usted y yo la estudiamos. Tuvo que aprender a despertar como usted y yo hemos ido despertando. ¿Usted cree que Cristo nació desde muchachito? ¿Tenía buen conocimiento? No, usted no ha entendido cuando la Biblia dice que se despojó. Usted no lo ha entendido. De manera progresiva, Él fue despertando.
despertando, 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 despertando. Usted no encuentra en ocasiones que Cristo dijo, ¡hey! Cuidado, no le prediquen a los gentiles. ¿Cómo, Cristo? No vayan por los caminos, no entren en el camino de gentiles. Cristo, pero espérate, porque aquí entonces nosotros somos perros. Y después dice, vayan por todo el mundo y prediquen al evangelio. ¿Qué te pasó ahora? Tú ahorita me dijiste que no le prediquen a esa gente, ahora me dice que vaya por todo el mundo y le predica a todo el mundo. ¿Qué pasó ahí? Despertar. Despertar de capacidades. Entonces, la gente no entiende que cuando Él se despojó de todo, es de todo. Ok, no tenía poder, no tenía gloria, pero tenía el conocimiento como Dios. Entonces, ¿de qué se despojó? ¿De qué? ¿De qué? El hombre más sabio de la historia dijo que todo es aflicción de espíritu. Y si Cristo no se despojó del conocimiento, lo sabía, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Hay un tipo